Salmos 34, 17. Quiero que todos busquen y podemos leer la palabra de Dios y entender la palabra de Dios que nos quiera hablar en esta preciosa noche. Lo vamos a leer en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice así: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, bendito Padre, en este día, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad, Padre. Pero en esta noche, Señor, venimos, Señor, nos presentamos delante de ti, Padre, oh soberano Dios, que cada día, soberano Dios, podemos, Padre, entregar las buenas nuevas, Señor, a tu pueblo, Señor amado, y todos aquellos que nos oyen, Señor, en las redes, Padre, bendito Dios, que cada día, Señor, que tu palabra nos guía, Padre, que tu palabra, Señor, nos sustenta, que tu palabra nos limpia, que tu palabra, Padre, cada día nos purifica, Señor amado, porque cada día necesitamos de ti, Señor amado, cada día dependemos de ti, Padre. Pero en esta noche, Señor, toma el control de este lugar, Padre, toma el control de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, porque todo lo que pedimos, lo pedimos en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Miramos, dice la palabra de Dios: claman los justos y Jehová oye y lo libra de todas sus angustias. Sabemos, mis hermanos, que todos nos llega la angustia, nos llegan las aflicciones. Por más que Dios usa al hombre, usa a la mujer. Miramos, mi hermano, Elías era un hombre poderoso, dijera yo, que él hacía descender fuego, él hacía muchas cosas, mis hermanos, pero llegó un día el temor en él, llegó un día, mi hermano, la angustia, mis hermanos. Pero miramos, mis hermanos, que cada día la angustia, las aflicciones llegan en cada vida, mis hermanos. Pero el tema de hoy lo puse por tema: la promesa para los afligidos y angustiados. ¿Sabe que Dios hay una promesa para nosotros, todos aquellos que ellos quieren caminar conforme a la justicia de Dios? Hay una promesa para todos aquellos que aman a Dios, mis hermanos. Hay una promesa para todo aquel que depende de Dios, mis hermanos. Pero en su palabra dice, mis hermanos, en el 34, 11, dice, mis hermanos, miramos, mis hermanos, los dos tipos de testimonios, los dos tipos, mis hermanos, de persona que puede haber en medio de nosotros, que podemos ver hoy en día, mis hermanos. Dice la palabra de Dios: venid, hijos, oídme el temor de Jehová, y os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaños. Apártate del mal y haz el bien, y busca la paz y sígala. Y los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Clama a los justos y Jehová oye y lo libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Miramos, mis hermanos, la palabra de Dios cada día nos habla, mis hermanos. Miramos la misma palabra, nos habla, mis hermanos. Y yo quiero que esta noche usted me ayude a predicar en esta noche. Y sabe que esta noche, mis hermanos, cada día, mis hermanos, tenemos que presentar, dar la palabra, lo que el Señor pone en nuestro corazón, mis hermanos. Le dijeron a Pedro, cuando lo encarcelaron a Pedro: ya no prediquen más en el nombre de Jesús, ya no prediquen más en nombre de aquel que están predicando en la calle, ya no prediquen, porque si prediquen más serán castigados. Y los amenazaron, mis hermanos, y estos hombres se quedaron pensando y dijeron: ¿será que es primero obedecer al hombre antes que Dios? Y ellos dijeron: no vamos a obedecer, pero si hay uno que vamos a obedecer, que es Dios. Y estos hombres no temieron, mis hermanos, y ellos salieron a predicar la palabra de Dios.
aunque el enemigo se levantaron contra ellos, mis hermanos, pero Dios estaba con ellos. Y miramos, mis hermanos, aquí, mis hermanos, miramos también la ira de Jehová, la ira de Jehová contra los que hacen el mal. Y sabe que esta palabra, cuando yo estaba leyendo, mis hermanos, me impactaba. A veces nosotros decimos, ¿por qué pasa muchas cosas en la vida del cristiano? ¿Por qué pasa muchas cosas en la vida de ciertos cristianos? Pero dice la palabra de Dios, mis hermanos, guarda tu lengua cada día que nos apartemos, cada día, mis hermanos, que andemos con cuidado, cada día, mis hermanos. ¿Por qué, mis hermanos? Tal vez el pastor, tal vez decimos, pues el pastor no me vio, tal vez el líder, tal vez, pero hay uno que nadie se le escapa a él, que se llama Rey de Reyes y Señor de Señores, porque su palabra dice, mis hermanos, que el ojo de él está sobre los hombres y la mujer. A él sí no lo podemos engañar. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros buscamos a Dios, busquémosle de corazón, que cada día pedirle al Señor, cada día, mi hermano, decirle, Señor, ¿qué es lo que no te agrada de mí? ¿Por qué no estoy avanzando? ¿Cuáles son mis obstáculos? ¿Cuáles son los que me están deteniendo? ¿Cuáles son, Señor? Pero cada día, Señor, que mi comunión sea íntimo contigo, Señor. ¿A quién le gusta de aquí que en su casa haya infidelidad? A nadie. Todo tiene que ser a la luz y claro. Y cada día nosotros decimos, ¿verdad? Hablamos, ¿verdad? Que en la casa de Dios hay una palabra que yo lo tomé como saco y corbata de nuestro pastor. Que la enseñanza viene de la casa, no aquí en la iglesia. Y cada día, mis hermanos, hay que practicar en la casa. Cada día, mis hermanos, nosotros no venimos a la iglesia para ser vistos, sino que venimos, mis hermanos, a servir a Dios. Y cuando servimos a Dios de corazón, sea lo que sea, al más pequeño lo que hagamos ante los ojos de Dios, Dios un día lo va a recompensar. ¿Por qué? Porque Él no es como nosotros, aprovechados. Dios no, Él se paga el triple. El triple. Pero vayamos, mis hermanos, en Samuel 22:1. Segunda de Samuel, perdón, mi hermano. Segunda de Samuel 22:1. Miramos, mis hermanos, la palabra de Dios nos habla, mis hermanos. Claman los justos y Jehová oye y lo libra de todas sus angustias. Pero ¿qué es angustia? Es miedo, miedo que pasa. Sabe que cuando hay angustia, mis hermanos, siempre pasa algo en nuestra vida. A veces decimos, cuando nos llega una enfermedad, cuando pasó el coronavirus, ¿verdad? Tenemos un ejemplo. Cuando pasó el coronavirus, llegó las aflicciones, llegó la angustia y pensamos, ¿será que la voy a librar? ¿Será que voy a vivir? ¿Será que me voy a morir? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis carros? ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Quién la va a disfrutar? Y llega la tristeza, mis hermanos. Pero hay una palabra que nos dijo el predicador el día jueves, que dice que cuando resplandece en nuestro rostro, mis hermanos, es porque hay felicidad. Pero un rostro caído, mis hermanos, o es porque hay angustia, hay aflicciones, hay tristezas, hay congojas, hay muchas cosas en esa vida. Entonces, mis hermanos, llega muchas cosas en nuestra vida. ¿Verdad que cuando llega una enfermedad en nuestro cuerpo y no se va y nos aflige, nos angustiamos? Y hay enfermedades, mis hermanos, que nos llama la atención, que nos hace que nos enfoquemos más en la enfermedad que enfocarnos en Dios. Hay angustia, mis hermanos, que en nosotros, mis hermanos, y sabe que no es porque el cristiano no tenga fe, no es porque el cristiano, mis hermanos, no cree en Dios, sino que el diablo, mi hermano, es tan astuto, porque cada enfermedad es un espíritu maligno, dice la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios, cuando Él vino, mis hermanos, se llevó toda dolencia, todo espíritu, mis hermanos, todos espíritus malos, Él los reprendía, mis hermanos, y se iban.
Entonces, mis hermanos, el enemigo, lo que él trata es distraernos. Cuando nos distraemos, mis hermanos, sabe que nosotros nos distraemos más en las situaciones, el que nos rodean. Usted podría tener un problema en su finanza, usted se pone más a pensar en su finanza, cuánto es lo que debe, cómo lo va a hacer para pagar, de dónde va a venir ese dinero, cómo lo va a pagar ese dinero, y su mente va a estar turbado, mi hermano, y va a estar pensando y distraído por todo eso, mi hermanos. Pero cuando nosotros ponemos en la mano de Dios y nosotros confiamos en Dios y hablarle con sinceridad. ¿Sabe aquel hombre incrédulo? Él dijo, mis hermanos, y me impacta esa palabra, porque él dijo, Señor, ayúdame con mi incredulidad. Ayúdame. Él no dijo, Señor, yo tengo incredulidad, no, ayúdame. Porque él sabía que hay uno que sabe, él sabía que hay uno que nos puede ayudar, él sabía, aunque hay obstáculos en nuestro camino, pero solo Dios puede despegar nuestro camino. Solo Dios puede limpiar tu camino. Pero miramos, mis hermanos, aquí el cántico, mis hermanos, de David, dice aquí en el 21:1 hasta el 7, mi hermano, dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día de Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo Jehová, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, y en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío de violencia, me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, torrente de perversidad, me atemorizaron, ligadura del Seol, me rodearon y tendieron sobre mí lazo de muerte, y mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, quiere que sea escuchados? Todos queremos ser escuchados, pero para que Dios escuche esa voz, tenemos que desear de Él, tenemos que deleitar de Él, tenemos que poner en la mano de Él. Cuando nosotros, mis hermanos, lo ponemos en la mano de Él, que los problemas que están en ti, no podemos decir como nos han predicado, a veces decimos mi enfermedad, y la enfermedad es del diablo, y mi enfermedad decimos nosotros, ¿verdad? Entonces los problemas, cuando ponemos en la mano de Dios, mis hermanos, sabe que nuestra vida, mis hermanos, como humanos que somos, llega la desesperación, llega, mis hermanos, a la angustia, llega muchas cosas en nuestra vida. ¿Y sabe por qué llega a nuestra vida? Eso no quiere decir que el hermano puede sanar enfermos, que el hermano puede reprender demonios. Eso no quiere decir que él nunca le llega al enemigo a tocar. Si le llegó a tocar, miramos cómo Pablo estuvo en la cárcel, mis hermanos. Llegaron las angustias, llegaron a tocar su casa, llegaron las aflicciones, llegaron en Pedro, mis hermanos. Miramos, mis hermanos, se imagina que los persiguieron, los azotaron, pero él, aunque la aflicción llega con ellos, pero él nunca lo tomaba, porque él sabía a quién servía. Por eso dice la palabra de Dios, mis hermanos, en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios y creed también en mí. Y dice en Salmos 42:10, mis hermanos, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Cuántas veces, alguna vez le han dicho a usted, le ha contado su situación difícil a una persona que no conoce a Dios, a una persona incrédula, hermano, y le dice, pero si tú eres cristiano, pero si tú adoras a Dios, pero tú estás 4 días a la iglesia, ahora, ¿dónde está tu Dios? Y como que nos pega una cachetada, ¿verdad? Y nosotros decimos,
Y el diablo, como dice, créelo, tráguelo. Y uno dice, sí es cierto lo que dijo cierta persona. Pero tal vez como dijo un predicador un día, a veces la paciencia no tenemos. Como dijo un predicador un día, que él estaba esperando que la tienda se abriera, pero cuando él dio vuelta con su carro, dice que el dueño de la tienda abrió la tienda, fueron segundos y él ya no pudo esperar. Cuando él dio la vuelta, se abrió la tienda y se fue él, y la tienda la abrieron. Y cuando nosotros estamos a punto de recibir lo que tenemos que recibir, y lo que pasa de nosotros, lo despreciamos. Somos incrédulos. Pensamos de que Dios nunca puede hacer nada. Pensamos que Dios, Él no es capaz de hacer nada, mis hermanos. Pero miramos David, mis hermanos, sabemos, mis hermanos, toda la historia de David. Cuando a él lo ungieron como rey, mis hermanos, él no se fue rápidamente a sentar en el trono y poner la corona, ¿verdad? Dijo el hermano de Guatemala, qué chilero si fuera así. Pero él pasó un proceso. Pero ¿sabe qué? Cuando pasa ese proceso, ahí donde nosotros tenemos que agarrarnos más de Dios, buscar a Dios, anhelar de Dios, buscar en oración, buscar en ayunas, pelear cada día. Cuando nosotros clamamos a Dios, es porque Dios responde, y cuando nosotros gemimos, es porque Dios escucha. Y Dios, mi hermano, cuando gemimos, Dios no nos deja que nosotros, mis hermanos, que nos quedemos avergonzados. ¿Por qué? Porque el Dios que servimos es un Dios vivo y poderoso. Por eso en su palabra dice, mi hermano, dice su palabra, diré a Dios, roca mía, ¿por qué me has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Nunca podemos andar. ¿Por qué? Porque el que está con nosotros es mayor, mi hermano. Y sabemos, mi hermano, ¿sabe que cuando yo entiendo este pasaje, sabe cómo entiendo yo este pasaje de David? Es que David ahí estaba reconociendo que su carne es débil, que el diablo es poderoso, pero hay uno más poderoso que él, que eres nuestra roca. Él sabía, mi hermano, que con su propia fuerza nada puede hacer. Pero si hay uno que nunca nos falla. Pero sabemos, hay uno, mi hermanos, aunque Elías dijo, Señor, no soy mejor que mis padres, quítame la vida, dijo él. Pero el Señor no le dijo a él, es cierto, tienes razón, tú has trabajado mucho y pues te vas a morir hoy. No, dice que el Señor lo sustentó con agua, con una torta, y después le dijo, es que cuando nosotros estamos en proceso, cuando es su voluntad de Dios, es porque se nos fuimos. Pero si no es la voluntad de Dios, es porque algo grande vamos a ver. Pero miramos, hermanos, a Elías no le dijeron, pobrecito lo que está pasando, no. A él le dijeron, come y bebe, porque largo camino te resta. Y sabe que este hombre, mis hermanos, él obedeció a Dios. Él obedeció a Dios y siguió. Y sabe que este rey David, mis hermanos, pasaron muchos años y años para tomar el trono, para sentar en el trono. Pero en el proceso, mis hermanos, ¿a quién le gustaría tener un enemigo un enemigo como rey, como Saúl, mis hermanos? O es como hoy en día, ¿a quién le gustaría tener enemigo a un presidente cuando tiene todos los ejércitos del país a sus órdenes? Y decir, búscame a Benjamín en el rincón de este lugar. Aunque pase sus aviones, mis hermanos, espías buscando a Benjamín, pero hay uno que me cobra. Hay uno que es más poderoso que toda ciencia, que todo aparato finos. Pero miramos, mis hermanos, cómo Dios estuvo con David. Pero David no solo clamaba
Porque no era un hombre que estaba en cama, no era un hombre que estaba en un hotel de 5 estrellas, no era un hombre que estaba en un hotel, preguntaba la mejor comida, el mejor plato, sino que él andaba en montes, donde hay piedras, donde hay animales, pero él así aún nunca se apartaba de Dios y clamaba a Dios. Hasta que llegó un día, sus enemigos, digo el hermano Cuello, se desaparecieron. Pero ¿qué pasó allí? ¿Cuál es el secreto? Nunca abandonemos las cosas de Dios. Nunca apartemos de Dios. Por más que lo que pase en nuestra vida, seguiremos caminando con el Señor. Por más que no tenga fuerza, yo le pediré fuerza al Señor, porque el Señor mismo dijo, mis hermanos, que Él triplica la fuerza al cansado y al debilitado, mis hermanos. Pero la pregunta es, ¿qué dijo el salmista en su cama? Dijo, Señor, ayúdame aquí. Me imagino que este hombre, mi hermano, de rodillas en oración, y la palabra dice, claman los justos y Jehová oye y libra a todas de sus angustias. Sabe que, mi hermano, cuando nosotros entran conformismo con nosotros, mis hermanos, por una gripe queremos hacer una oración de 1 minuto, queremos hacer una oración de 2 minutos, queremos hacer una oración, mis hermanos. Y hoy en día, si llegaran predicadores liberales, mis hermanos, y vienen a lavar la mente, mis hermanos, y decir que el Señor ya hizo todo, y todos dijeran, ajá, este sí sabe, pero no sabe el boleto donde va. Este sí sabe, pero la vida espiritual, la pelea espiritual, los que lo han pasado, no es cosa fácil. No es cosa fácil. A veces nos asustamos con nuestra misma sombra, pero ya cuando vemos al mero enfrente, ay papá, ahí se mira si eres de este lado o del otro lado. Pero cuando estamos, dijo un predicador un día, que el enemigo entró en su cuarto y le pidió un alma de su familia. Pero dice que cuando él dijo no, el enemigo se enojó, pero él no sintió qué es lo que le hizo a él. Pero dice que su espíritu salió del cuerpo, quería entrar en el cuerpo, pero no podía. Pero dice que él vio que su cuerpo estaba tirado en el sofá, pero dice que él no podía. Pero cuando clamó y dijo, Cristo, ayúdame, al instante, en segundo, otra vez el espíritu entró en el cuerpo. Es que no hay nada poderoso que nuestro Dios. El enemigo podría ser fuerte, el enemigo podría ser poderoso, pero en la palabra de Dios dice, mi hermano, que su poder es ilimitado, mis hermanos, es ilimitado. ¿Cuántas veces nosotros nos asustamos, mis hermanos, cuando nos amenacen, cuando nosotros no estamos fielmente con Dios, cuando no estamos parados fielmente, mis hermanos, nos asustamos cuando alguien nos amenaza, te voy a brujear. Ay, Dios, hasta ya ni dejamos los problemas y hacemos las paces. Pero el Hijo de Dios, que dice la palabra de Dios, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que permanece y no se mueve. Y si el diablo pudo conmigo hoy, pero yo sé que con Dios estaré. Miramos, mis hermanos, cómo es Dios con nosotros. Dios es fiel, mis hermanos. Dios es fiel con nosotros. Por eso que es necesario que nosotros seamos fieles a Él, mis hermanos. Y sabe que Dios no quiere una fidelidad grandísima. En su palabra dice, por lo poco que me fuiste fiel, y por lo mucho te pondré. Dios no dijo, pero qué fiel eres tú. Uy, por lo poquito, pero por lo mucho te pondré. Miramos, mi hermano, el poderoso Dios que nosotros tenemos, mis hermanos. Mis hermanos, podemos pensar que cada día que el enemigo nos tiene derrotados, pero en 2 Corintios 4, 8 y 9 dice, mi hermano, aunque estamos destruidos, mis hermanos, aunque estamos derrotados, pero no destruidos. No estamos destruidos,
Por eso dice la palabra de Dios: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Vayamos en Timoteo 4:18, mis hermanos. La palabra de Dios dice, mis hermanos, Timoteo 4:18. Dice aquí, mis hermanos, en el 9 vamos a empezar, y para entender, mis hermanos, el pasaje. Esta es la segunda vez cuando estaba Pablo en Roma, mis hermanos, encarcelado. Llegan las aflicciones, a la angustia del cristiano. Podrían estar la angustia, las aflicciones cerca de ti. ¿Sabes? Cuando hay frío, ¿verdad? Nos ponemos cerca de nuestra pareja. Ay, qué frío, calentame un poco. Aunque la angustia, las aflicciones llegan cerca de ti, pero no vas a poder tenerlo como amigos. ¿Por qué? Porque hay uno que es poderoso. Hay uno que es tu amigo. Hay uno que Él es fiel contigo. A Él hay que esperarlo. Dice, mis hermanos, en el 4, 2 Timoteo 4:9, dice, mis hermanos, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, y Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráelo conmigo, porque me es útil para el ministerio. Y a Tiquito lo envié a Efesio. Y dice aquí, mi hermano, trae cuando vengas el capote que dejé en Troa, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Vamos a hacer una pausa aquí, mis hermanos. Pablo estaba encarcelado. Los que saben y conocen, mi hermano, los que han estado en la cárcel, no es fácil. Los que han estado en la cárcel. Aquí dice, mi hermanos, cuando vengas, trae el capote. O te van a decir, es el capote de la casa, del carro. No, es un abrigo. Es un abrigo, es un jacket, es una chumpa, es una chamarra. Tráelo. Y me imagino, mi hermano, que este hombre, donde él estaba, había frío. No era un hotel, no es como este lugar donde hay calor, mi hermanos, donde está bonito el clima acá adentro. Hay alfombra, mi hermanos, y bien vestido, mi hermanos. Imagino que allí hacía falta muchas cosas. Pero este hombre no bajó su semblante. Él no dijo, estoy encerrado y aquí no puedo hacer nada. Y aquí se terminó todo. Aquí se acabó todo. Él no. Él empezó a dirigir desde la cárcel. Miramos, mi hermano, este hombre, mis hermanos, no se afligió, mis hermanos. Un tiempo yo estuve en la cárcel aquí en los Estados Unidos. Sabe que aquí en la cárcel no lo pegan a uno como en el país de uno, pero tienen otra estrategia bien bonita, que lo hostigan a uno. A las 4 de la mañana lo levantaban a uno, y no era un delincuente de aquellos malos. A las 4 de la mañana lo levantaban a uno solo para pasar lista, y ya con 1 hora, 2 horas ya no se duerme uno, y regresa uno otra vez a la cama. A las 6 de la mañana, mis hermanos, llega la famosa comida, sándwich y un sobre de café. Y si quieres agua, que era del chorro. Hoy en día queremos agua en botella, ¿verdad? Aunque está contaminada, pero queremos en botella. Miramos, mis hermanos, después de eso, mis hermanos, a mediodía otra vez lista. Y en el mismo lugar estaba ahí una celda de 6 personas. Y esa celda, mi hermano, tenía 6 celdas como para 30 personas. Y en ese lugar le rodeaba todo tipo de personas. Usted no sabe quiénes son
¿De dónde son? ¿Qué han hecho? ¿Qué tienen alrededor de usted? En los 3 meses, mis hermanos, yo lo pasé el tiempo allí. Los 3 meses para mí fueron eternos. Eternos. ¿Se imagina? Hay 2 meses, hay personas que duraron 2 meses, 3 meses y lloraban. 2 meses, 3 meses, lloraban. De los 3 meses, mis hermanos, yo sentía, mis hermanos, que mis piernas se estaban debilitando. Yo sentía que mis huesos se estaban poniendo débil, mis hermanos, y toda la mañana pasaban dejando aspirina, todo tipo de pastilla. Y llegaba, mis hermanos, una tristeza. Y uno decía, ¿cuándo voy a salir de aquí? ¿Cuándo me van a sacar de aquí? Entra la desesperación, entra la tristeza, entra la aflicción, entra la angustia. Y si se imagina, debe mucho dinero y dejó empatizado su casa, va a estar pensando en la casa, ¿cómo voy a resolver? ¿Cómo voy a rescatar mi casa? Si es una herencia, si usted ama y aprecia lo que sufrió su papá o su mamá, va a decir, no puedo perder ese terreno. ¿Cómo lo voy a rescatar? Se imagina, mis hermanos, 3 meses, pero yo sentí una eternidad allí. Pero miramos Pablo, mis hermanos, aunque a él le pasaba muchas cosas, pero él sabía quién estaba con él, mis hermanos. Y vamos a seguir leyendo el 15. Dice mi hermano, guárdate, dice mis hermanos, y trae cuando vengas el capote. Y dejé en Troa, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Y Alejandro, el caldero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Esto sí. ¿Quién es Alejandro, mis hermanos? ¿Quién es ese hombre que Pablo hablaba desde la cárcel? ¿Sabe que, mi hermano, estas personas, quiénes eran y quiénes son? Eran falsos maestros. Pero si aún Pablo decía, ten cuidado con tal persona, ten cuidado con todo lo que está pasando, ten cuidado. Miramos Pablo, ten cuidado por toda la herejía que entra en la iglesia, ten cuidado. Por eso la iglesia, mi hermano, tiene que estar velando, pero no velando en la cama, ni velando con el televisor, no, en oración. Y sabe que, mis hermanos, damos gracias a Dios, no para levantar el cuello del pastor, y damos gracias a Dios que tenemos un pastor que está en medio de nosotros. No lo venimos a idolatrar a él, pero él está cumpliendo con su misión, lo que Dios le ha dado en este lugar. Miramos, mis hermanos, hoy en día hay iglesias, mis hermanos. Un día yo hablaba con uno, mi hermano, me decía que él viajaba en todos los estados y supuestamente que era pastor. Pero, mis hermanos, entonces, ¿quién cuida las ovejas? ¿Quién cuida la grey? ¿Quién? Si para eso nos llamó el Señor, si el Señor le llamó a usted a predicar, aprende más la Biblia y busque más a Dios de rodillas, que el Señor le revele más de su palabra. Si usted es un cantante, métete en la alabanza, pide revelación a Dios. ¿Qué alabanza voy a llevar? No se puede quedar durmiendo, no se puede pegar con la cobija, mis hermanos. Si usted quiere agradarle a Dios, porque para nosotros, en mi caso mío, yo no vengo a ver a nadie. Yo vengo a adorar a Dios. Yo vengo cada día a hallar, dice el Señor, que yo pueda hallar gracia cada día delante de ti, Señor. Entonces, mis hermanos, miramos, estos hombres, mis hermanos, eran maestros falsos. Y sabe que estaban entrando herejías. Estaban entrando herejías. Y vamos a detener un poquito aquí. Miramos, mis hermanos, en Timoteo 2:17, mis hermanos. En 2 Timoteo 2:17
dice mi hermanos, ahí nos da una pista, dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomeará como gangrena, de los cuales son Himeneos y Filetos, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero miramos, mi hermanos, en la iglesia, aunque había falso maestro, pero Pablo, mi hermano, él no estaba enfocado en su angustia, él no estaba enfocado en sus aflicciones, sino que él estaba más enfocado en la grey, en su trabajo, lo que el Señor le ha dado, y estando encarcelado. Y nosotros no nos preocupamos y podemos salir libres de nuestra casa. Qué vergüenza, ¿verdad? Miramos, mi hermano, este hombre encerrado, pero él se preocupaba por esas almas. Pero miramos, mi hermanos, en el 1:20 dice, mi hermanos, 1 Timoteo 1:20, y podemos entender lo que nos dice este pasaje, mi hermanos. Y aquí encontramos, mi hermanos, y de los cuales son Himeneos y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan no blasfemar. Por eso nosotros, mi hermanos, no tenemos que agradar al hombre. La verdad de que hay predicadores que cada día, cada predicador, cada enseñador, cada maestro, no le pide el consejo a la esposa, ni al esposo, ni al líder, sino que hay un líder de líder y maestro de maestro, que es el Señor. A Él es a quien le tenemos que pedir cada día: Señor, guíame en tu palabra. Y miramos, estas personas, mis hermanos, fueron entregados a Satanás. Pero lo que yo entiendo en este pasaje, mis hermanos, a ellos los expulsaron de la iglesia. ¿Para qué? Para que ellos no pueden contaminar a otro cristiano. Y sabe, cuando nosotros estamos en este lugar, todavía usted tiene una cobertura de Dios. Por más que el cristiano sea mentiroso, sea lo que haga, pero la misericordia de Dios todavía lo cuida esta persona. Pero dice la palabra de Dios: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Por eso nosotros, mis hermanos, cada día, mis hermanos, que nos movemos conforme Dios quiere, no conforme nosotros queremos. Porque hay hermanos que quieren agradar a otros hermanos, a otras hermanas. Ay, si le digo si le digo ay, se va a enojar conmigo. Pues se enoje. ¿Qué digo el hermano? Si se enoja, tiene dos trabajos. Pero yo no quiero ser enemigo de Dios. ¿Qué dijo Pedro? ¿Es mejor obedecer a los hombres o obedecer primero a Dios? Cuando nosotros, mis hermanos, Dios nos pone algo en nuestro camino, nos pone algo en nuestra mano. Cuando nosotros nos pone algo en nuestra mano, mis hermanos, el Señor toma control de tu camino. Él es que te va a guiar. Pero miramos, mis hermanos, estos maestros falsos entraban en la iglesia, mis hermanos, enseñando fábulas. ¿Se imagina que entrara uno de estos falsos maestros y le dijeran: hermanito, celebremos la Navidad? Ay, hermano, qué alegría. Fíjese, aquí nunca lo han celebrado. Nunca nos han dicho eso. Y poco a poco caemos nosotros, ¿verdad? Y miramos, mi hermano, también nos da otro pasaje en Corintios 15:12. 1 Corintios, para que entendemos este pasaje 15:12. Porque eran falsas personas. Pero dice, mis hermanos: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que ya no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo no resucitó.
miramos. Sabe que la palabra de Dios, mis hermanos, no contradice. La palabra de Dios es pura, es limpia. Por eso dice la palabra de Dios: escudriñad la escritura, porque parece que en ella tenéis la vida eterna. Tenemos que leer la palabra de Dios. No podemos copiar al hermano, no podemos copiar al predicador, no podemos copiar al maestro, no podemos copiar a nadie, sino que usted tiene que ser único, universal. Tiene que ser como Dios le pone en su corazón cómo hacer. Y tiene que dar la palabra como Dios le pone en su corazón. Y sabe que, mis hermanos, aquí en el 1:20, en primera de Timoteo 1:20, de los cuales son Himeneos y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pero, mis hermanos, aquí abajito también nos habla donde dice, mis hermanos, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado por medio de fuerza, para que por mí fuese cumplida la predicación, que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Pase lo que pase en tu vida, te rodee lo que te rodee, síguele a Cristo, búsquele a Cristo. A veces nosotros nos limitamos, porque aquí me quedé y ahí me quedé. Pero no sabemos, mis hermanos, como dice Mateo 7:7, el que pide, recibe, y el que busca, la halla, y el que toca, se le abrirá. Es que Dios lo que quiere decir en su palabra, de que Él no hace excepción de persona. Por eso, mi hermano, ¿por qué cada día el pueblo, el pastor, cada predicador le dice al pueblo: busca a Dios en oración, busca a Dios en ayunas, venga a buscar a Dios, persevera, porque solo así te puede ayudar Dios? Dios en su palabra dice, mi hermano: y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y si sacáramos un pasaje de ese texto, mis hermanos, vamos a salir muy tarde aquí. Pero la palabra de Dios dice que con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, que nuestra mente tiene que estar solamente. Hoy hay servicio, aunque haya visita, aunque quizás llegan a alguna persona, le dice: mire, fíjese que lo vengo a invitar. ¿Y sabe que a dónde vamos? A Red Lobster o al Raw Texas. Qué rico esa carne allí. Pero mejor vamos, pues, y dejo el servicio. Vamos. Preferimos, ¿verdad? En lugar de estar comiendo las cosas de Dios, comemos lo material. Por eso dice Isaías 55:1: ¿por qué buscáis lo que nos sustenta? ¿Por qué buscáis? Sino que busquemos lo que nos edifiquemos. Porque hay cristianos flacos, mis hermanos, porque comen más en la calle que en la iglesia. Y por eso cuando viene el enemigo ni siquiera le pone fuerza. Sabe que la otra vez estaba estudiando la vida del león. El león busca a los animales enfermos. El león, mis hermanos, observa a su presa y estudia cómo lo atrapa. Y después, mis hermanos, el león tiene horario para cazar. El león puede matar cualquier rato, pero su hora especial es en las tardes y en las noches. ¿Por qué en las noches? Porque en la noche, mis hermanos, la mayoría de los animales salen a buscar comida. Hay animales que son inteligentes
que de día no salen porque hay peligro. Y como los leones, mis hermanos, y los gatos, ellos pueden ver de noche. Sus ojos son especiales, son como cámaras infrarrojos, que ahí no hay oscuridad para ellos. Ellos pueden ver y usted puede decir: me voy a esconder de ese gato ya lo vio dónde está. Y miramos, mi hermano, y el enemigo es peor que eso. Sabe nuestra debilidad, sabe nuestro punto débil. Aunque nosotros tengamos nuestro punto débil, porque sí la tenemos, porque si decimos que no la tenemos, mentimos también, porque sí tenemos. Pero cuando nosotros nos agarramos de Dios, aunque el enemigo lance su dardo, aunque el enemigo tratará de destruirnos, no podrá. Por eso dice la palabra de Dios que tomemos el escudo, que es la fe, mis hermanos. Tomemos el escudo y la espada, que es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Sabe que en cualquier cosa, en cualquier oración, siempre utilizamos la palabra de Dios. Por eso dice: toma el escudo y la espada, que es el Espíritu y la palabra de Dios. Quizás algunos van a decir: no, pero esta palabra, ¿qué poder tiene? No tiene poder. Pero los que no conocen, sí, como dice la palabra de Dios, para algunos la cruz es locura, pero para nosotros es poder de Dios, es poder de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ese sacrificio no fue en vano, ese sacrificio fue de poder. ¿Por qué? Porque nuestro maestro exhibió al diablo en público, mis hermanos, y lo venció al diablo. Esta es la mayor victoria que tiene un cristiano hoy en día, mis hermanos. Vayamos en Daniel 6:27. 6:27 dice, mis hermanos, el 25 al 27. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia de Dios de Daniel, porque es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y él ha librado a Daniel del poder de los leones. Miramos, mis hermanos, Daniel dice en el 6:1, dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino sobre ellos, y 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey ya no fuese perjudicado. Miramos, este hombre, mis hermanos, no fue cualquier hombre en la tierra. Tuvo un puesto bien bonito. Y miramos, mis hermanos, los que estaban alrededor, los 120 sátrapas, no estaban felices. Estos hombres eran hombres malvados. Estos hombres no lo querían a Daniel, mis hermanos. Y estos hombres se le entró el veneno del mal y empezaron a organizar cómo hacer que Daniel caiga en mal. Y miramos, mis hermanos, llegaron primero con el rey y le dijeron al rey que hiciera un edicto, una ley, y que lo sellara, que no se puede revocar. Y el rey dijo: sí, lo voy a hacer. Se imagina, son personas importantes también. Y dijo el rey: está bien, lo vamos a hacer. Pero sabe que, mis hermanos, cuando yo leo la palabra, mis hermanos, dice, mis hermanos, en el 6:10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa,
abiertas las ventanas, empezó a comer, empezó a ver televisión, puso un disco de película, empezó a comer mucho y se durmió. Es lo que dice mi Biblia, amigo. No sé si dice en su Biblia ustedes. Dice que Daniel empezó a orar. ¿Cuántas veces? 3 veces. Pero Daniel, no, hasta que vio el problema, él no dijo, ay, es que hay problema ahorita, voy a empezar a orar. Hay cristianos que son robots y programados. Hasta que aparece un problema, ahora sí voy a ayunar, hoy sí voy a orar, hoy. No, practica todos los días, aprende todos los días. Yo no puedo decir ahorita, hoy sí voy a ir a comer, hoy sí voy a comer porque ahorita tengo hambre y mañana ya no. Yo tengo que comer todos los días, porque si mi carne lo necesita, mi cuerpo lo necesita. Y así como yo conozco a Dios, mi espíritu necesita también de Dios. Yo necesito salir fortalecido de la presencia de Dios, de la palabra de Dios. Pero miramos, mis hermanos, que Daniel empezó a orar. Él no dijo que llegó las aflicciones, llegó la angustia en su casa. Pero él dijo, quédense allí porque ustedes no son mis amigos. Mi amigo es el que está arriba. Pero la palabra de Dios dice, empezó a orar 3 veces como solía hacer. O sea que este hombre no empezó a hacer hasta que llegó el problema. Ya lo hacía, ya lo practicaba. Pero cuando llegó el problema, no se angustió, no se afligió, sino que él dijo, para que aprendan, para que entiendan, para que puedan ver que yo el que sirvo es más poderoso, es el grande, es el Dios mayor de lo que está en la tierra. Y él empezó a abrir las ventanas, no para que diga, o para que me vean, empezó a abrir las ventanas. Venga toda la fuera de tinieblas, yo aquí voy a estar firmes. Que me rodee, pero yo sé que mi Dios peleará por mí. Y él dijo así, mis hermanos, y empezó a orar y a orar. Y cuando hicieron, mis hermanos, estos acusadores se fueron con el rey y le dijeron, rey, ¿te acuerdas que firmaste algo? Sí, me acuerdo. ¿Y te acuerdas, rey, que no puedes de anular esa ley que hiciste? Sí, es cierto, yo no lo puedo anular siendo rey. Ok, ahora señor, ahora rey, te traemos una queja, que Daniel, tu mano derecha, tu dulcito, está orando 3 veces, adorando a otro Dios, y él no te quiere adorar a ti, rey. Y dice la palabra de Dios que trató el rey un día a ver cómo resolver para que no lo echaran a Daniel en el foso de los leones. Pero dice que el rey no pudo, mis hermanos, no pudo hacer nada al rey. Pero Daniel estaba confiado en Dios. Pase lo que pase. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pase lo que pase. Aunque tengas un problema de salud, aunque tengas un problema de finanzas, aunque tu problema es demasiado grande, aunque tú estás en una cama postrado, pero tú tienes que decir, si es mi día, es mi día. Y si es mi hora, Señor, de que yo me vaya contigo, me iré. Porque tu palabra dice, Señor, que tú fuiste a hacer moradas. Pero miramos, mi hermano, que este hombre, mi hermano, empezó, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es que ley de Media y de Persa, que ningún edicto, ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en los fosos de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta y el foso de la cual selló el rey con su anillo, y con su anillo
sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Miramos, mis hermanos, Danielito no, cuando vio la muerte, no dijo, ja, ahora sí ya no creo en Dios, creen ustedes. No, él dijo humildemente, tal vez diría, ¿cuál es el camino? Llévame por ahí donde usted me quiere mandar. Y lo llevaron. Y según aquellos malvados dijeron, ay, esos leones van a dar un buen banquete hoy, buen banquete. Pero ellos no sabían la sorpresa, no sabían la sorpresa que los esperaba. Y dijeron, ahora sí, sacudieron el polvo tal vez, hay paz, respiramos aire fresco, porque aquel que tanto lo odiamos ya no está en medio de nosotros. Pero dice la palabra de Dios que el mismo rey, mis hermanos, les dijo a Daniel, el Dios que tú sirves sea el que te libre. Quizás diría el rey, yo hice lo posible por ti, Daniel, traté de salvarte la vida, pero no pude. Pero ahora te dejo en la mano de tu Dios, que te libre. Y acercándose, mi hermano, dice que Daniel se fue al foso, y quizás Daniel llegó allí, aunque no dice en la Biblia, pero yo creo, mi hermano, cuando un cristiano ama a Dios, lo primero que hace cuando está en aflicción, en angustia, ¿qué es lo que hace? Necesita de Dios y necesita el apoyo de Dios, el respaldo de Dios. Lo que yo pienso es que Daniel, aunque escuchaba los rugidos, y él dijo, Señor, yo me voy a quedar aquí y me postro ante ti, Señor, y aquí estoy, Señor. Si es tu voluntad, que se haga tu voluntad. Pero dice la palabra de Dios que al instante llegaron ángeles, mi hermano, a tapar, a cerrar, a sellar la boca de los leones. Aunque esos leones estaban hambrientos, aunque se le enviaban la lengua a decir, este es buen banquete, pero Dios les decía a los leones, no es para ti, porque es mío. Yo soy el padre de él es mi hijo, yo lo amo a él y yo lo libro en esta hora. Y miramos, mi hermano, dice la palabra de Dios que los leones no le hicieron nada a Daniel. Y sabe que el rey en el 6:20 dice, y acercándose al foso llamó a voces, Daniel, con voces tristes, le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, aunque llegue la angustia, aunque llegue las aflicciones en tu vida, aunque tus problemas podrían ser grandes, aunque tus deudas podrían ser grandes, clama a Dios, dice la palabra de Dios, clama a mí, yo te responderé, dice la palabra de Dios. Por eso nosotros, mis hermanos, no desaprovechemos el tiempo. Sabe que este año, mis hermanos, 2024, es un año de tristeza, mis hermanos. Es un año que va a ser de dolor, mis hermanos. Pero cada día, mis hermanos, que si llega la muerte, que nos sorprende, pero que estemos preparados para ir con el Señor, mis hermanos. Por eso es necesario cada día andar fielmente con Dios, ser fielmente a Dios, primeramente a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque sobre todas las cosas, solo Dios nos puede librar, mis hermanos. Así es que pónganse de pie en esta hora, mis hermanos, pónganse de pie. No importa tus problemas, no importa si tienes problemas de salud, en finanzas o lo que te rodean, o hay muchas cosas, o sobre un hijo, a veces nos entra la angustia cuando tenemos un hijo enfermo, una hija enferma, pero la palabra de Dios dice, mis hermanos, que cada día, mis hermanos, oremos al Señor, busquemos a Dios,
pero sabemos, mis hermanos, que Dios nunca nos desampara, mis hermanos. Dice en su palabra, mis hermanos, dice que había una mujer, mis hermanos, dice que miramos Jonás, aunque era un hombre desobediente, y le habían dado una misión, pero dice que lo lanzaron, mi hermano, del barco, y un pez ya estaba preparado para él. Y dice que este hombre 3 noches, 3 días estuvo en el vientre del pez. Pero cuando este hombre se arrepintió y él dijo, Señor, dice, mis hermanos, entonces cuando oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, invoqué de mi angustia, y Jehová oyó, y desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que Dios siempre escucha cuando hay un arrepentimiento en medio de ti, cuando hay un arrepentimiento verdadero. Dios te escucha.